Gloria a Dios, Dios te bendiga, aquí estamos nuevamente. Pero mil perdones, salió un imprevisto, tuve que salir a las chapas, así que ahí fui, vine, volví, así que mil perdones por la tardanza, la verdad que no estaba pensado esta salida, pero bueno, gracias a Dios que pudimos ir y volver sin ningún tipo de inconveniente. Y aquí estamos con un poquito de retraso, pero firmes, para poder bendecir el nombre de Dios y también alimentarnos en este tiempo, ¿no? Un tiempo que la necesidad de palabra es algo tremendo. Y acá tenemos que estar nosotros, ¿no? No porque seamos especial, criaturas, sino porque Dios ha establecido que Radio Génesis es el elemento para que en estos tiempos pueda haber un conocimiento aún un poquito más amplio de la palabra de Dios. De eso se trata. No es que por mérito propio, a ver qué significa esto, activar texto. Bueno, ahí estamos. Estamos haciendo macana, estamos haciendo travesura. Sí que bueno, Dios bendiga sus vidas, como les decía, ¿no? Hermoso tiempo de Dios donde poder entregar palabra ya es una bendición, la verdad que es un halago, ¿no? Y bueno, y poder estar aquí junto a ustedes también es otra bendición. Tengo seguidores, tengo gente amiga que nos sigue, algunos hoy ya con el retraso se han ido a descansar. También tenemos gente amiga que hace el vivo también aquí a las 0 horas, la buena mano de Dios, ¿no? De la iglesia de la ciudad. Así que bueno, vamos a arrancar en este espacio, en este horario, pero como decimos, Dios es bueno y Él sabe todo. Y este importante momento de la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, tiempos nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Gloria a Dios. Y como les decía anteriormente, ¿no? Es una tremenda bendición, ¿no? Poder estar aquí, ¿no? Ser el elemento que Dios quiere usar para bendecir tu vida. No hay otra manera, y la verdad que nos gozamos, nos alegramos, ¿no? Por el privilegio, porque eso es un privilegio, ¿no? Solamente Dios sabe lo que Él vio en uno para poder compartir en este tiempo, ¿no? Ya hace 6 años que estamos en la radio, un poquito más, y seguimos para adelante, ¿no? Con nuestros frenos, nuestras caídas, nuestros puntos máximos. También tenemos momentos donde se hace o se torna difícil, donde llegan todos, se suman los gastos, pero Dios es bueno y Él siempre nos da la salida. Bueno, en estos días venimos hablando sobre la vida de Daniel, ¿no? Un hombre especial, era y es un ejemplo para aquellos que están transitando en el camino de Dios, porque este hombre era un gran cerrajero, ¿no? Y uno dice, ¿cómo un cerrajero, no? Y sí, porque él sabía manejar la oración, y cuando nos ponemos a pensar, todos sabemos que la oración es la llave que abre y cierra puertas, ¿no? Entonces, este era varón
era un gran cerrajero, ¿no? Él sabía, tenía buen manejo de las llaves espirituales, no cualquier llave, llaves espirituales, ¿no? Porque hay llaves que nos abren puerta para un problema, pero hay llaves que abren, que desatan la bendición de parte de Dios para nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos tipos de llaves, gloria a Dios, bendecimos la vida de Daniel y también un poquito nos motiva y nos alienta a que tratemos de imitar un poco la actitud que había en Daniel. Recuerden que aún a costa de su vida, cuando todos decían que no podían orar a otros dioses, ni venerar a otro dios, solamente más que a Nabucodonosor, ¿no? Y después así a Belsasar. Este Daniel, fuera de todos los pronósticos, él oraba a Dios con las ventanas abiertas, ¿no? No para que lo vieran, sino seguramente en su corazón él quería que llegara más rápido, ¿no?, su oración delante del estrado de Dios, ¿no? Este Daniel no era el que le interesaba que pasara alguien por la vereda y escuchara el clamor de él ni la oración. No, no, no. Yo creo que él dejaba abierta para que llegara más rápido y también para poder oír lo que venía de parte de Dios, ¿no? Y hemos visto que en estos tiempos, ¿no?, vemos que la palabra dice que Dios habla a su pueblo a través de sueños y de visiones, ¿no? Y bueno, y en este tiempo vemos que Dios le habló a Nabucodonosor, después le habló a Belsasar, ¿no? Pero en esta oportunidad es distinto. Acá Dios le habla directamente a Daniel, ¿no? Así que vamos a leer el capítulo 7, gloria a Dios. Dice, y en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, vinieron visiones a su cabeza mientras estaba en su lecho, y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto, no todo, lo principal. Y Daniel dijo, miraba yo en una visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, ¿no? Y las 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar, ¿no? La primera era como un león, y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Presten atención. Miren qué tremendo. Ahí vamos a conectarnos. Así vemos quién se nos ha conectado. Está bueno esto también, ¿eh? Ahora sí, ahí está Claudia. Está Platero y el burro que habla. Miren qué tremendo, ¿no? Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. ¡Wow! ¿Qué se vendrá en esta noche, no? Imagínense, un león con alas de águila, un oso. Y mire el 6 lo que dice, levántate y devora mucha carne, le dice el 5. Y después de esto, miré aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Presten atención. Y después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hallaban en sus pies, y las sobras
holladas, pisadas en sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ellas, y tenía 10 cuernos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojo como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¡Qué sueño, Dios! Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó en ancaño de días, cuyo vestido era blanco como de nieve. Y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como de nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. ¡Wow! Miren qué es lo que viene, ¿no? Y yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Presten atención. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y el 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y dice, y se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Wow. Miren qué sueño, pero si el sueño es poderoso, prepárense para lo que significa la interpretación, ¿no? Y dice el 17, estos 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. 4 bestias, 4 reyes. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Y dice, y entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. Martín Ariel Quintana se nos ha conectado, Dios bendiga tu vida. Ahí se nos ha conectado Daniel. Y entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, y que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollada, pisada por sus pies, ¿no? Y asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante, del cual había caído 3 veces. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, y que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y dice el 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, contra los santos, y los vencía, hasta que vino el anciano de días,
y se dio el juicio de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Por eso crea esta bestia que molía todo al paso, ¿no? Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Miren el significado, ¿no? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Miren la importancia, ¿no? Esto tiene un trasfondo espiritual, ¿no? Y dice: y el que reinó, y el que reinó, y el que dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, ¿no? Y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Esto es aproximadamente, ¿no?, el sueño que había tenido Daniel, ¿no? Y aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos se turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón, ¿no? Acá vemos que Daniel tomó el sueño, guardó en su corazón, pero Dios le dio la interpretación de lo que significaba. Dice: y en el año tercero del reino del rey Belsasar, me pareció una visión a mí, Daniel, y después de aquella que me había parecido antes, ¿no?, esta era la primera, volvió a aparecer otra visión, ¿no? Y vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam, y vi pues en visión, estando junto al río Ulaí, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía cuernos, y aunque los cuernos eran altos, unos eran más altos que el otro, y el más alto creció después. Miren cómo Dios estaba hablando a Daniel, porque en esos tiempos Dios le hablaba así, a través de sueños y de visiones, ¿no? Pero no se lo hablaba a cualquiera, le hablaba a gente que podía entender realmente el propósito de Dios, y que Dios tenía planes con ellos, ¿no? Porque Daniel fue alguien especial en ese tiempo, ¿no? Y dice: y alcé mis ojos y miré aquí el cuarto carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y cuando los cuernos eran más altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció más. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escape de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Miren qué tremendo. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el cuerno, el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, y lo derribó por tanto en tierra,
y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerpo pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército de los cielos, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y lo pisoteó. ¡Wow! Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar del santuario fue echado por tierra. Presten atención, porque acá Dios va a hablar de desenlace impresionante. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto al continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Acá le estaba hablando al que tenga oídos, oiga, ¿no? Le hablaba al rey. Y dice, y entonces vi a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulaí, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Miren quién era este hombre. Era el ángel, el arcángel Gabriel, ¿no? Que venía, y Dios le dice, Gabriel, enséñale a este la visión. Y vino luego acerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Esa visión que Daniel quería entenderla, él pensaba que era para ese tiempo, pero es para los tiempos de ahora, es para los tiempos del fin. No era para aquel tiempo, era para este tiempo. Dios le estaba dando la instrucción de cómo iba a suceder en los postreros días, ¿no? Esos días que estamos viviendo hoy, esos días que están llegando, donde se están levantando padres contra hijos, nación contra nación, pueblo contra pueblo, autoridades contra el mismo pueblo, ¿no? Eso es lo que Dios le estaba hablando a Daniel de antemano, le daba la instrucción. Y le dice el 19, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin, ¿no? Y en cuanto carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son 2 reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Vamos a cambiar. Ahora sí. Ahí estamos. Miren qué tremendo cómo le estaba dando un poco de lo que la instrucción. Y dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos
es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, y aunque no con la fuerza de él, y dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores llegan al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerzas propias, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. A ver qué dice acá. ¿Qué habla sobre el pueblo de los santos? Prestemos atención, volvamos para atrás. Dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, ¿no? Y entendido en enigma, y su poder se fortalecerá, mas no con sus propias fuerzas, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Acá vemos que que se va a levantar, prestemos mucha atención, porque es en forma de Belial, en forma de Satanás, en forma de anticristo, ¿no? Es que va a querer destruir, que se levantará con fuerza, pero su fuerza no será como el rey de reyes y señor de señores, dice, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes. ¿Quiénes son los fuertes? Aquellos generales, aquellos hombres de Dios, aquellos valientes, aquellos que han ido al frente con el propósito de rescatar, de salvar almas, ¿no? Y dice, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, y aunque no por mano humana. Y la visión, dice el 26, y la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días, no es para aquellos, es para muchos días. Fue para aquellos, pero también es para estos días. Es para estos días que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y dice el 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no entendía aún, ¿no? En el día de mañana vamos a estar trayendo parte de la instrucción más a fondo, ¿no? De lo que Daniel recibió, ¿no? Fue algo tan fuerte, la cual lo quedó quebrantado. Y qué tremendo, ¿no? Cuando yo pienso, me gusta pensar muchas veces, ¿no? Es más, muchas veces debiera descansar, pero mi cabeza sigue un poquito más que en stand-by, ¿no? Qué impresionante y qué hermoso, ¿no? Aquellos varones de Dios,
aquellos ministros, aquellos que Dios ha ido preparando en una manera distinta, en una manera diferente, que han sido aquellos que han entendido que la obra de Dios debía seguir adelante bajo cualquier precio y aún a costa de su vida, ¿no? Y estos varones como Daniel, como David, como Jonathan, estos que vinimos hablando estos tiempos atrás, han sido un gran ejemplo para la actualidad, ¿no? En este tiempo que estamos viviendo, un tiempo distinto, un tiempo muy diferente, donde la aceleración y el cumplimiento de parte de Dios se ha hecho presente, y vemos que las cosas están sucediendo mucho más rápido que de lo que veníamos pensando. Yo hace años atrás veía la venida del Señor como un tiempo muy lejano, ¿no? Y cuando uno hablaba, uno dice, nah, sí, el Señor va a venir, eso sabe, yo no lo voy a ver, ¿no? Pero hoy me atrevo a decir, ¿no?, que la venida del Señor está cerca. Y es tiempo de prepararnos para lo que viene, porque va a haber un momento que va a ser muy conflictivo, va a ser un momento difícil, donde la persecución a la iglesia va a suceder. Vemos que ya hay lugares que están matando gentes por predicar el Evangelio. Hoy tenemos libertad, tenemos la oportunidad, ¿no? Imagínense una radio a disposición, es un mar de posibilidades, ¿no? Hacemos lo que podemos, podríamos quizás hacer más, pero esto es lo que podemos, ¿no? Y cuando uno piensa, aquellos que en lugares que se tienen que esconder para predicar el Evangelio, esto es parecido a lo que sucedía cuando Saulo los perseguía, ¿no? Pero ahora viene un tiempo donde la venida del Señor está cerca. Y es un tiempo donde Dios está preparando, activando nuevos generales de Dios, ¿no? Gente de compromiso, gente de reino, gente que esté dispuesto a entregar sus vidas para salvar a otros, ¿no? Gente que no dudan en ponerse entre medio de la brecha entre Satanás y las vidas, y que han dispuesto en su corazón servir a Dios. Y esto es hermoso porque también nos ayuda a que podamos entender que el llamado es para todos, no es para algunos, es para todos. Algunos tendrán más valor, otros menos, unos serán intrépidos, otros serán osados, otros serán atrevidos, ¿no? Pero el llamado legítimo y verdadero, Dios quiere hacerlo en estos tiempos. Para vos que estás del otro lado y que puedas entender qué hermoso sería poder, cuando el Señor venga a buscar su iglesia, uno estar tomado, asido de la palabra, ¿no? Empuñando la espada de justicia, ¿no? Empuñando una Biblia, yo digo un micrófono, ¿no? Porque estamos acá. Y en este tiempo, eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que dejar de que haya argumentos, que haya cosas que nos incapaciten. Hay problemas, por supuesto. En aquellos tiempos también había problemas. Lo que pasa que no había la propagación que hay hoy. Hoy sucede algo y enseguida media ciudad lo sabe, o lo comenta o lo comparte, ¿no? En esos tiempos también habría problemas, ¿no? Pero ellos entendieron que estando en comunión y en contacto, por sobre todo Daniel, el cual estamos hablando, ¿no? Dios le hablaba. Él, durante el día, él no dormía, él oraba, ¿no?
3 veces oraba al día, ¿no? Y seguramente entre medio de cada oración su espíritu seguía conectado, ¿no? O sea que 3 veces, vaya a saber cuánto, y durante el día su espíritu estaba ligado al de Dios. Por eso que Dios le hablaba, ¿ya? Dios le daba instrucciones, ¿no? Qué hermoso en este tiempo poder ser como era Daniel, ¿no? Poder orar 3, 4, 5 veces, pero por sobre todas las cosas seguir conectados en el Espíritu con Dios. Y que Él nos dé la instrucción para estos tiempos venideros. En primer lugar, para nosotros. Segundo lugar, para los nuestros, ¿no? Y también para el pueblo de Dios. O sea, Dios no te llama, no te da la instrucción solamente para que te salves vos y tu familia. No, no. Dios te da la instrucción para que la palabra de Dios alcance y toque a muchos. Y dentro de esos muchos, cuanto más queremos nosotros, que estén los nuestros, ¿no? Pero para que eso suceda, tenemos que pedirle a Dios, Señor, heme aquí, aquí estoy. Muchas veces hemos sido forjados en el desierto, muchas veces hemos sido procesados en hornos de fuego, muchas veces Dios nos probó en medio de fosos, de pozos, ¿no? En otras oportunidades también nos escondimos en cuevas, ¿no? Pero por sobre todas las cosas entendamos en este tiempo que Dios anhela que le busquemos, ¿eh? Recuerden que estuvimos hablando en el día de hoy, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, ¿eh? El puntapié inicial lo tenemos que hacer nosotros, ¿eh? Él anhela, Él está ahí, Él está ansioso esperándonos para abrazarnos. Somos nosotros los que tenemos que romper la barrera y decirle, Señor, heme aquí, Señor. Y Él suelta las bendiciones que ya de antemano tenía preparado, ¿no? Muchas veces no nos puede soltar la bendición porque no estamos preparados para saberla manejar, ¿no? Imagínense tener tanto poder, qué peligroso sería si nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu no es conforme al de Dios, y podríamos envanecernos y lo que uno podría decir bendición termina siendo de perdición. O sea que el proceso nos va preparando para que un día Dios diga, bueno, ahora sí, ahora entendiste, cabezón, bueno, ahora te voy a alargar. Y ahí empezar un tiempo nuevo con lo que tantas veces anhelamos, pero muchas veces nosotros frenamos porque nuestro accionar era distinto a lo que nuestros labios decían, ¿no? Como hablamos el otro día con Claudio, mi pueblo de labio me bendice, mas su corazón está lejos de mí, ¿no? Y en este tiempo hay mucha gente, hay muchos cristianos, ¿no? Hay muchos que no conocen a Dios, hay gente que no conoce y dice, no, yo soy joven, todavía no. ¿Conoces a Jesucristo? Sí, yo lo conozco, ¿no? Yo soy católico, apostólico y romano, ¿no? Algunos dicen así. Y otros te sacan carpiendo, otros no quieren ni aceptar, ¿no? Ellos piensan que al rechazarte a vos, santo problema. Pero ellos no saben que Dios usa tu vida, mi vida, para hablarles, y cuando nos rechazan, a Dios rechazan. No que nosotros simbolicemos a Dios, sino que el Espíritu de Dios se mueve a través de personas comunes, como vos, como yo, ¿no? Así que preparémonos para que Dios use nuestra vida para poder alcanzar a otros, a los necesitados, a los angustiados, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros sobrinos, ¿no? A nuestra familia. Pero recuerden bien que el llamado de Dios
no solamente es para la familia, sino para sus hijos. Todos son hijos de Dios. Y nosotros queremos hacer ranchada ahí en especial tiempo, especial palabra para los hijos, para la familia, para los cuñados. No, Dios, Él se encarga. Nosotros nos debemos encargar de hablar la palabra de Dios. Y Él se va a encargar de tocar a los nuestros, quizás no a través de nosotros, pero sí a través de otros, ¿no? Nosotros vamos a bendecir la familia de otro y ese otro va a bendecir nuestra familia. Así se maneja en el reino de Dios, ¿no? No hay que ser partidarios de esto y de esto, y mis hijos y esto y esto. No. Vos predicá la palabra de Dios y Él se encarga de bendecir a los tuyos. Vamos a dar cierre al programa en esta noche y después hacemos una pequeña oración. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Sabemos que este tiempo, estos sueños que estuvimos hablando, son un poco difíciles de entender, pero también como fue para Daniel, comprender lo que su espíritu se turbó, Padre amado, que podamos entender realmente que hay tanto necesidad de ti, hay tiempos especiales que tú has preparado para que nosotros seamos aquellos que tú has preparado para este tiempo. Daniel lo fue en aquel tiempo. Hoy quizás vos que estás escuchando este video, este audio, Dios quiere usar tu vida para alcanzar a muchos. Te damos gracias, Señor, por cada momento, cada oportunidad que nos das. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que traiga convicción de error y que pueda prepararnos para lo que viene de parte tuya. Gracias por este tiempo, Señor. Amén y amén. Vamos a dar cierre al programa. Y nos vemos mañana. Recordalo. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano, cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios. Gracias, gente linda, por tenernos paciencia, por permitirnos entregarte este mensaje de parte de Dios para tu vida. Miren qué linda canción que dice: amigos al escampo. Dios es bueno. Recordá, mañana 21:30 por Radio Génesis. Un abrazo grande.